Margarita Stolbizer en el piso de Más Info, segunda edición. Muy buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, gracias por la invitación. Felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Voy a ir a una pregunta muy directa y es esta. ¿Hasta dónde está dispuesta a ir la oposición, en tu caso, tu particular perspectiva, para ganarle a Mauricio Macri y a Cambiemos el año que viene? Bueno, primera aclaración, me parece que es imposible plantear una estrategia común de la oposición. La oposición no es un colectivo uniforme donde todos pensemos las mismas cosas. Es demasiado heterogénea ese espacio de la oposición. Yo no acepté conformar un frente anti-Cristina o anti-kirchnerismo en el 2015, pese a haber sido muy opositora y muy crítica del kirchnerismo. Sin embargo, no acepté eso, porque no me parece que la política deba hacerse en el anti. La verdad es que creo que la confrontación, la grieta, la polarización son buenos negocios electorales de coyuntura, pero no son buenos para el país ni son buenos en la gestión de gobierno. Con ese mismo criterio no haría un frente anti-Macri. La verdad es que no me interesa hacer o conformar un frente con otros sectores de la oposición con la única finalidad de ir en contra de Macri, ¿no? Bien, entiendo que esa no sea la finalidad. Entonces te pregunto otra cosa. ¿Con qué sectores de la oposición te construirías alianzas de caras a 2019? Primero que nada, con aquellos con quienes pueda discutir efectivamente un proyecto de país. ¿Cuáles son? A mí a veces lo que me cuesta con algunos sectores es que se plantan diciendo, bueno, acá estamos nosotros, o porque tenemos experiencia, o porque somos peronistas, y eso creo que es absolutamente insuficiente. Yo quiero discutir un proyecto que confronte con el modelo que está llevando adelante Mauricio Macri. Estamos en un espacio, si se quiere, de comodidad o de hermandad con el Partido Socialista, con Ricardo Alfonsín, con quienes nos sentimos cómodos, pero también creo que conformar una coalición política en este tiempo implica mucho más que mirar aliados políticos. ¿Qué quiero decir? El 95 o el 99% de los argentinos está afuera de los partidos políticos. Entonces creo que hay que hacer una gran convocatoria ciudadana, actores sociales sobre todo, que hoy son los referentes de muchas de estas transformaciones que se vienen produciendo en la Argentina. Sin ir más lejos, todo lo que significó el debate sobre el tema del aborto demostró que hay una manifestación muy fuerte en la calle, que se adueñó de la calle, que se adueñó del espacio público y del debate público, y que está un paso o varios más adelante que la política. Ahora voy a ir a ese tema porque me interesa particularmente, pero antes te quiero hacer esta pregunta en relación a Massa. No quiero, sí. Claro, pues no quiero terminar, que tal vez la pregunta iba ahí. Nosotros estamos en este espacio como un espacio de identidad claramente progresista, socialdemócrata, para ser más preciso. Ahora, nosotros no descartamos la posibilidad de algún acuerdo con sectores que provienen del peronismo, porque lo cierto es que todos tenemos nuestras propias historias. Si bien yo ya creo que ni el peronismo como el radicalismo tampoco no sirven para reconstruir un sistema bipartidista, creo que perfectamente todos tenemos nuestras trayectorias y nuestras historias, y entonces podríamos confluir en algún espacio político común, y quienes tenemos un partido joven como el nuestro, que es el Partido GEN. Margarita, en su momento, en tu acercamiento a Massa, se cuestionó, alguna parte de la opinión pública cuestionaba que, bueno, Massa fue una figura que tuvo un lugar, un espacio dentro del kirchnerismo, y vos, dentro de tu identidad política, está el combate contra la corrupción, específicamente contra la corrupción kirchnerista. Ahora Massa además está saltando a un diálogo interesante para el masismo con el peronismo federal. ¿Cómo te ubicás frente a esos movimientos de Massa? Sí, a mí me parece bien, de la misma manera que nosotros lo hacemos con nuestros aliados del espacio progresista, que Massa intente fortalecer su espacio del Frente Renovador con aliados del peronismo. Una aclaración que quiero hacer es que en su momento, cuando yo hice el acuerdo con Massa, un acuerdo claramente programático y de bases éticas también, tenía en cuenta que hoy lo estamos viendo, Massa no está involucrado en ninguna causa penal, en realidad. Pero ¿no te hace ruido, que entiendo que no está involucrado
involucrado en una causa penal, que haya sido parte de una gestión donde la corrupción era casi epidémica. A tal punto no me hace ruido que yo tengo mucho respeto, por ejemplo, por Julio Cobos. Fue el vicepresidente de Cristina. Y yo voy a hacer una descalificación de Cobos porque formó parte de ese gobierno, nada menos que a título de haber integrado una fórmula. Y sin embargo me parece una persona excelente, respetable. Graciela Ocaña fue ministra de Cristina más tiempo del que fue Massa ministro de Cristina. Entonces no me parece que sea un elemento descalificante de por sí. Es descalificante haber formado parte de un gobierno y de los negocios de ese gobierno. Ahora, aquellas personas que formaron parte de un gobierno y está claro que no formaron parte de ninguno de los negocios, hasta me animaría a decir es más meritorio haber estado y no ser cuestionado por eso que los que estuvieron afuera, ¿no? Margarita, ¿sos una mujer de fe? ¿Tenés creencias religiosas? Sí, claro, soy católica. ¿Cuál es tu posición en relación a la legalización del aborto? Estoy de acuerdo y lo hago desde mi convicción. Siempre digo como mujer, como católica, como abogada y como madre de varios hijos además. Porque si una convicción tengo es que la maternidad tiene que ser algo voluntario, deseado, querido y no una cuestión impuesta casi como una sanción, ¿no? Quedaste embarazada, entonces tendrás que tener. Eso aparece como una sanción frente a las muchas circunstancias que pueden llevar a ese embarazo, más allá de todas las cosas conocidas que tienen que ver con la clandestinidad de los abortos. Los abortos existieron siempre y van a seguir existiendo y yo no promuevo el aborto. ¿Las mujeres católicas abortan? Sí, claro que sí, y por eso hay una cantidad de mujeres que son los grupos, sobre todo las católicas, por el derecho a abortar, porque me parece que hay que entenderlo desde la perspectiva del derecho humano, sobre todo, y además es imposible aceptar, digamos, desde aquellos que mantienen una posición religiosa, que es decir, bueno, si la mujer es una mujer, como dice el código, demente o idiota, a ese sí se le puede permitir la práctica del aborto, entonces ahí no importa que haya una vida, la defensa de la vida no puede ser relativizada en ese sentido. Por eso creo que vale mucho más hoy defender la vida de la mujer, los derechos de la mujer, y me parece que eso es lo que hay que entender. El aborto siempre existió, de ninguna manera lo promovemos, pero hay que entender que la práctica clandestina e ilegal tiene riesgos enormes a la salud y a la vida de las mujeres, y eso es lo que tenemos que tutelar. Margarita, el presidente Mauricio Macri habilitó el debate en torno a la legalización del aborto, pero no terminó de dar el paso siguiente, que es definir su posición respecto de ese tema. ¿Crees que ese fue un error político en el sentido de que después se produjo una especie de antagonismo muy fuerte en la sociedad entre aquellos que están en contra de la legalización del aborto y aquellos que están a favor? Que debió ser más claro que cuando un político pone un proyecto en el Parlamento es para lograr alguna legalización clara para toda la sociedad. Digamos que podría ser cuestionable que no lo haya hecho. Sin embargo, no me parece mal que haya promovido el debate, porque tal vez lo que él entendió es que la sociedad estaba madura y efectivamente lo estaba para dar ese tipo de debate. No tengo una visión crítica sobre esa decisión del presidente, aunque él no lo haya impulsado hacia el final. ¿Hay algún riesgo en la Argentina de bolsonarización de la política en términos de la discusión por el aborto dio visibilidad a posiciones extremas que estaban superadas en relación a las cuestiones de género, de matrimonio igualitario, en relación a cuestiones de tolerancia interreligiosa? ¿Hay algún riesgo de que, dado este nuevo contexto social en el que los debates están cambiando, un político que perciba que ahí hay capital electoral pueda asumir esas posiciones extremas? Sí, creo que lo hay, y hay que entender dos cosas. La primera es que Bolsonaro no es un accidente, no es una casualidad. Bolsonaro es parte hoy de una estrategia, me animaría a decir, a nivel internacional, que tiene que ver con la instalación de una visión de sectores de ultraderecha, que tiene sus manifestaciones en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, y me parece que hay que estar atento a eso como parte de algo que viene ocurriendo más globalmente. La segunda
segunda cuestión es que nosotros ya tenemos esas cosas acá, no tan vinculados con los temas de género, pero sí, por ejemplo, con el tema de las armas. La posibilidad, en parte las siglas, las consignas de Bolsonaro tenían que ver con la Biblia, pero también tenían que ver con las balas, y lo que nosotros vemos acá es sin duda un recrudecimiento de posiciones que existían previamente, pero que tal vez esto termina envalentonándolas, que es la idea de aprovechar una determinada situación y una determinada condición para implementar una política de mano dura, de militarización, obviamente, de los territorios. Creo hoy más peligroso esos avances. ¿Te referís desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de la ministra Patricia Bullrich? De ahí, por supuesto, pero no voy a decir que lo que Patricia Bullrich manifiesta es una consecuencia post-Bolsonaro. Patricia Bullrich venía manifestando estas posiciones desde antes. Me refería más a un clima social que hoy puede tener una apertura al tema de una visión más manodurista, más balas, que tiene que ver también con el factor migratorio, por supuesto. No sé cuál va a ser la política de migraciones de Brasil después de la asunción de Bolsonaro, pero acá estamos viendo cada vez más posiciones restrictivas. En un país como el nuestro, que la propia Constitución dice, somos el país que reconoce derechos a todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Lo dice nuestra Constitución y lo dice nuestra propia génesis histórica. Somos un país donde todos somos hijos o nietos de inmigrantes que vinieron y hicieron de nuestro país lo que somos. Margarita, países de enorme equidad y con un sentido de los derechos humanos muy, muy asentado, como puede ser Canadá, tienen una política inmigratoria muy precisa y muy establecida en parámetros súper claros, milimétrica en las decisiones que se toman. Eso no es para nada una política xenófoba. La Argentina no debería también plantearse una política inmigratoria pensando en los recursos que le puede aportar a esos inmigrantes, cómo cuidarlos mejor. ¿No habría que tener una discusión política sobre el tema y no condenatoria y xenófoba? A ver, por supuesto que deberíamos tenerla. Lo antes que deberíamos tener, siguiendo tal vez el modelo Canadá, es una política que garantizara condiciones de bienestar y derechos humanos a todas las personas, ¿no? Porque a veces nosotros queremos como parecernos y elevar nuestros estándares respecto de algunas cosas de esos países, pero bueno, lo cierto es que esos países garantizan a todos los niños que vayan a la escuela, que tengan zapatillas para ir a la escuela, entonces pues podemos pasar a otro tipo de discusión. Margarita, uno ve en las elecciones de ayer de Estados Unidos que las candidatas mujeres están avanzando, hay una participación mayor de las mujeres en posiciones con voluntad de ocupar posiciones de poder, mujeres jóvenes. En la Argentina el movimiento feminista es potente, pero el grado en que llega a la política es mucho menor. 3 mujeres de generaciones más o menos similares, Cristina Kirchner, Lilita Carrió y vos, siguen ocupando una centralidad importante en la discusión política. Y sin embargo no han podido construir entre ustedes algo en común en los últimos años. ¿A qué se debe eso? ¿A una cuestión generacional de una cierta incapacidad de construir, de trabajar colaborativamente, donde los géneros eran percibidos distintos? ¿A qué lo atribuís? No sé, la verdad es que no me he puesto a pensar esto, pero me parece que al menos en la Argentina tiene más que ver con cuestiones contextuales. Lamentablemente las 3 expresamos posiciones políticas distintas y los contextos favorecen mucho más que nos quedemos encajadas en esos lugares. Lo otro, sinceramente, es que yo les tengo respeto a ellas en su condición de dirigentes y por los niveles altos de representatividad que tienen, pero no creo que nunca hayan sido 2 mujeres que hayan promovido realmente una perspectiva de género para la política pública, mucho menos en el caso de Cristina Fernández, que habiendo ocupado nada menos que el cargo de presidenta de la Nación, poco o nada hizo para mejorar esa condición de las mujeres. Y en cambio sí tengo mucha confianza que todo lo que significa el movimiento de mujeres en términos de expresión social, de transformación cultural, creo que vamos a poder producir muchas más transformaciones que vengan desde afuera hacia adentro de la política. Y que lo que tenemos que lograr es que la política se abra a escuchar mucho más qué es lo que está pasando afuera. Hoy la gente en la calle va más adelante que la política, el discurso de la política, el discurso electoral de la política atrasa, es más una invitación a mirar al pasado que al futuro. Y en el futuro
están esas generaciones que nos están obligando a mirar otra realidad. Ahí hay un punto interesante. Desde hace unos años intentás construir entre esta polarización, que ahora es peronismo, cambiemos, macrismo, un peronismo antiperonismo, una tercera posición con la palabra progresismo siempre en el centro. ¿Qué es hoy el progresismo? Sí. Que nunca tiene buen caudal de votos, ¿no? Claro. Siempre sale tercero y con muy bajísimo caudal de votos. Sí, sobre todo desde que se ha instalado esto. No creo tampoco que la polarización sea una polarización de peronismo o no peronismo, digamos, o Cambiemos o peronismo. De hecho, adentro de Cambiemos hay cantidades de peronistas y que nunca van a abandonar Cambiemos para volver al peronismo. Me parece que hay que tratar de mirar el sistema político y tratar de reconstruir un sistema político que mire hacia adelante y no hacia atrás, y por eso me resisto a que las fórmulas, digamos, sea el peronismo. Creo, y me parece que frente a un gobierno que cada vez se ha plantado más en la defensa de los sectores más conservadores, más representa obviamente lo que es la derecha o la centroderecha, en el sistema político que yo pienso, que yo sueño, hace falta una alternativa que claramente se pare en el progresismo, antes decía en la socialdemocracia. ¿Con qué tiene que ver esto? Fundamentalmente con la igualdad como horizonte. Cuando yo hablo de estas cosas de la igualdad, los otros sectores dicen, no somos iguales, entonces no tenemos por qué plantearnos esa perspectiva de igualdad. Bueno, yo creo efectivamente que sí, que las personas todas tenemos los mismos derechos humanos, creo en el rol del Estado garantizando a las personas esos derechos y ese horizonte, donde todos tengamos la posibilidad del triunfo, del éxito, de la felicidad. Después está en las capacidades. Eso es Cambiemos, esas parecen palabras de Cambiemos. Después está en que cada uno pueda o quiera efectivamente aceptar lo que el Estado le brinda, pero nosotros necesitamos garantizar. Yo creo que Cambiemos no lo es porque Cambiemos no cree en el Estado, no creen en la política, y lo que vemos cada vez más es cómo se privatizan distintos ámbitos de la gestión pública para transformarlo en la gestión privada. ¿A qué te referís, más por en la ejemplo? rentabilidad? Sí. Bueno, nosotros venimos haciendo desde la ONG que yo conduzco, que es Bajo la Lupa, una cantidad de informes sobre la manera en que se contratan consultoras privadas y estudios privados para realizar tareas que pueden hacer los empleados públicos. Lo que hay es una transferencia de recursos y un vaciamiento de las capacidades estatales que se transfieren a los ámbitos privados. Margarita, hablaste de que este gobierno no está prestándole atención a lo social y a sectores sociales vulnerables como una novedad. No dije a los sectores sociales vulnerables, no, hago la aclaración porque muchas veces la defensa es esa. No, pero si nosotros tenemos más programas sociales, más planes sociales, no dejamos de atenderlo. Y esto es así. Más de una vez he elogiado a la ministra Stanley porque ha recompuesto un diálogo con sectores sociales, con los movimientos sociales, todo eso me parece muy bien. Este gobierno ha desprotegido a situaciones realmente alarmantes a los sectores medios más bajos, al que paga la factura o pagaba la factura de luz y empieza a tener problemas para pagarla, no al que estaba enganchado, al que toma un medio de transporte para ir al trabajo porque tiene trabajo en realidad. Ahora, esos son los sectores hoy seriamente afectados. Es el que va al supermercado a comprar la leche. Empezamos a ver la caída del consumo de productos de la canasta básica, ¿no? Margarita, ahora el gobierno anterior durante muchos años tiene un logro que es el aumento de la pobreza, ¿no? La pobreza llegó al 30%. Sí, no como logro, es la logro, de la herencia kirchnerista. Digo, es un logro en el sentido irónico de la palabra. Es una ¿no? vergüenza. Ahora, Massa perteneció a esa gestión, no fue un político corrupto, pero perteneció a una gestión que tiene ese triste logro en su haber. Luciana, entonces, de alguna manera, digamos, nadie está encontrándole el rumbo a eso. Pero es lo mismo que te decía antes, la descalificación de Massa por haber pertenecido a una gestión. No, pero no estoy pensando tanto en Massa, sino en relación a hablar positivamente de un pasado contrastando con un presente, cuando el problema sigue siendo el mismo. Una crítica fuerte a este gobierno, nunca en la defensa de los anteriores. Si en un lugar estoy parada, es que realmente frente al mal gobierno de Macri, nunca la salida puede ser volver al peor gobierno de Cristina. Nosotros venimos de una situación tremenda con los 12 millones de pobres que dejó el gobierno de Cristina. La obligación que tenía este gobierno era empezar a cambiar el rumbo, no aumentar los pobres, no aumentar la desocupación, no empezar a vaciar el Estado para que hagan negocio los privados.
privados. La verdad es que tenían un papel totalmente distinto. Entonces, hoy vos me decís, María Eugenia Vidal tiene más ministros que fueron ministros con Scioli hasta el 10 de diciembre del 2015, que hicieron campaña para Aníbal Fernández, y sin embargo la gente cree que María Eugenia Vidal les puede ofrecer una cosa distinta. Entonces creo que hay que tratar de mirar la política de otra manera. La descalificación de algunos porque estuvieron o no estuvieron, yo no voy a hacer la defensa de Massa, naturalmente, y no me paro en la crítica a este gobierno defendiendo a los anteriores. Creo que lamentablemente el problema de la polarización, de la grieta, es ese, es que lo único que hay es un negocio electoral entre los dos extremos y ninguno le resuelve los problemas a las personas. Última pregunta, para ser un político creíble y honesto hay que tener un pasar económico que se parezca a la gente. ¿Se puede ser honesto en la política viniendo de la riqueza? ¿Cómo funcionan esas variables? No pienso que tenga que ver una cosa con la otra. Me parece que la honestidad tiene que pasar por otra cuestión, que es una cuestión de valores. No son más o menos honestos los pobres o los ricos en función de lo que tienen, sino en función de cuáles son los valores por los que trabajan y en los que se mueven. Como no creo que la honestidad sea simplemente una cuestión de moral, digamos, o de no robar, hay muchas otras cuestiones. Las sociedades decentes o indecentes son las que son capaces de tolerar que unas personas sean explotadas por otras. Eso también nos define como sociedad en los valores morales y éticos que sostenemos. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias te agradezco por la invitación. tu presencia. Muchas gracias. Ya son casi las 6 de la tarde, nos vamos a dar un paseo por la ciudad de Buenos Aires.